Aparecí en la fiesta de la amante de mi marido. Fue entonces cuando se asustaron. Valeria tenía la costumbre de revisar su celular sin prestar demasiada atención, como quien hojea una revista sin interés real. Pero aquella noche fue distinto. Su vista se clavó en la pantalla, sus dedos se tensaron y su respiración se volvió errática. Tu marido estará en la fiesta de la amante hoy. Si tienes valor, ven. Las palabras brillaban en la oscuridad de su habitación, como un secreto que la retaba. El corazón le latió con fuerza. Sabía que Mauricio no era el hombre perfecto, pero una traición tan descarada, eso era otro nivel. Sintió rabia, sí, pero también una extraña necesidad de saber la verdad con sus propios ojos. El dilema la carcomía. Ir o no ir. Podría ignorarlo, fingir que nunca recibió ese mensaje y seguir con su vida como si nada. Pero algo dentro de ella se revelaba. ¿Cuántos años había pasado cerrando los ojos ante las señales? Esa noche podía cambiarlo todo. El orgullo herido la impulsaba, pero también el dolor de quien, tras años de entrega, se siente desechada. Necesitaba una señal, algo que le dijera qué hacer. Y entonces, como si el destino jugara con su vida, vio un nombre en su lista de contactos que no había pensado en años: Samuel. Samuel, su viejo amigo, su confidente de juventud. Hacía una eternidad que no hablaban, pero si había alguien que podría darle claridad, era él. Sin pensarlo demasiado, marcó su número. La voz al otro lado de la línea era familiar, cálida, pero sorprendida. Valeria, Dios santo. Pensé que te habías olvidado de mí. Ella tragó saliva, sintiendo una punzada de nostalgia. Samuel, necesito verte. Es urgente. No hubo preguntas, solo un dime dónde y ahí estaré. Y con eso, su decisión estaba tomada. El reencuentro fue como abrir una caja de recuerdos. Samuel seguía siendo el mismo hombre de sonrisa fácil, pero con una madurez que lo hacía aún más confiable. Cuando ella le contó sobre el mensaje, su expresión se endureció. Si vas a esa fiesta, no irás sola. Su voz tenía una determinación inquebrantable. No dejaré que enfrentes esto sin apoyo. Valeria sintió un calor en el pecho, un apoyo que había olvidado que necesitaba. Y así, con un nudo en el estómago, se dirigieron juntos al lugar de la traición. El ambiente de la fiesta era opulento, con risas y copas chocando, pero para Valeria, todo estaba teñido de un matiz amargo. Apenas cruzó la puerta, un silencio tenso se apoderó de la sala. Sus ojos buscaron a Mauricio, y cuando lo encontraron, sintió un golpe en el pecho. Su esposo estaba allí, con una copa en la mano, la expresión petrificada. Pero lo que más le heló la sangre no fue su reacción. Fue el murmullo sutil entre los invitados. ¿Qué hace ella aquí?, susurró alguien a su espalda. El peso de esas palabras cayó sobre ella como una losa. No era solo su presencia la que generaba sorpresa, había algo más. Valeria levantó la barbilla, fingiendo una seguridad que no sentía. Sabía que estaba en el ojo del huracán, pero aún no comprendía por qué la tormenta se sentía más grande de lo esperado. Entonces, sintió a Samuel ponerse rígido a su lado. Valeria lo miró y vio su rostro pálido, con la mandíbula apretada. Sus ojos no estaban fijos en Mauricio. No, su mirada se clavaba en la mujer que había organizado la fiesta. Una mujer que, hasta ese momento, Valeria no había reconocido más que como la supuesta amante. Pero Samuel sí la conocía. Fernanda, murmuró él, su voz cargada de incredulidad. Valeria parpadeó, desconcertada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Samuel reaccionaba así? En ese instante, supo que el mensaje que había recibido no solo la arrastraba a la verdad sobre Mauricio. No. Había algo más grande en juego. Algo que ella aún no alcanzaba a comprender. El aire en la sala se volvió denso, cargado de significados no dichos. Valeria sintió que los ojos de todos se posaban en ella, como si su presencia fuera un error, una anomalía en una noche cuidadosamente planeada. Pero lo que más la inquietó fue la mirada de Mauricio. No era la culpa habitual de un esposo sorprendido, ni siquiera una reacción defensiva. No, lo que vio en sus ojos fue puro desconcierto. Como si verla allí rompiera un plan que él creía perfectamente armado. Fernanda, la mujer a quien Valeria solo conocía como la amante, parecía compartir esa incomodidad. Su expresión, en lugar de ser la de una anfitriona segura de sí misma, estaba tensa. Su mano se crispó en la copa de vino, y aunque intentó recuperar la compostura, algo en su postura la delataba.
Samuel, a su lado, seguía paralizado. Sus ojos estaban fijos en ella, con una intensidad que Valeria no entendía. No era solo sorpresa. Era reconocimiento. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se suponía que esa noche ella debía ser la única traicionada, la única sorprendida. Pero la reacción de Samuel le decía que había más en juego. ¿La conoces?, susurró, sin despegar la vista de él. Samuel tardó un segundo en responder, como si le costara articular las palabras. No puede ser ella, masculló, casi para sí mismo. Pero lo era. Fernanda lo miró, y su expresión se endureció. No había duda de que compartían un pasado. Mauricio, por su parte, parecía luchar con sus propios demonios. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Miraba de reojo a Fernanda, luego a Valeria, como si estuviera atando cabos que no esperaba tener que atar. Pero cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó seca, vacilante. Valeria, ¿qué haces aquí? Fue una pregunta estúpida. Y, sin embargo, revelaba mucho. No le preguntó cómo se enteró, ni siquiera intentó fingir que no tenía idea de qué fiesta era esa. Solo quería saber cómo se había atrevido a irrumpir en su doble vida. Valeria sintió una punzada de indignación. Él era el infiel, el mentiroso, y sin embargo, parecía ofendido por su presencia. ¿De verdad me estás preguntando eso?, respondió con una frialdad que no sentía. Su corazón latía con fuerza, pero no le daría el placer de verla temblar. Recibí una invitación. Parecía un evento importante. El sarcasmo en su voz era evidente. Fernanda apretó los labios, mientras Samuel daba un paso adelante, todavía con la vista clavada en ella. Los murmullos entre los invitados no tardaron en estallar. Un grupo de mujeres se miraban con disimulo, algunas con lástima, otras con un evidente morbo. No puede ser casualidad, susurró una de ellas. Esto no estaba en el plan. ¿Qué plan? ¿Quién más estaba involucrado en esto? Valeria sintió que se metía en un terreno más pantanoso del que imaginaba. Samuel, que hasta entonces se había mantenido en silencio, habló finalmente. Fernanda, dijo su nombre con una mezcla de incredulidad y reproche. Ella alzó la barbilla, como si estuviera preparándose para una confrontación inevitable. Pero antes de que pudiera responder, Mauricio intervino, su voz más tensa que nunca. Basta. Su mirada era una advertencia. Algo estaba a punto de salir a la luz, y él no quería que pasara frente a todo el mundo. El nombre de Fernanda quedó suspendido en el aire como una amenaza silenciosa. Samuel lo había pronunciado con una mezcla de asombro y algo más profundo, dolor, quizás. Valeria se tensó. Su intuición le gritaba que aquel reencuentro no era una simple coincidencia. Había algo en la forma en que Fernanda evitaba mirar directamente a Samuel, en cómo su postura pasó de la sorpresa a la incomodidad en cuestión de segundos. Mauricio, en cambio, observaba la escena con una inquietud evidente, como si tratara de calcular qué tanto estaba a punto de perder. Samuel avanzó un paso, ignorando las miradas curiosas de los demás invitados. Dime que no eres tú, exigió, con la voz rasposa, como si aún estuviera procesando la escena. Fernanda apretó los labios, pero no respondió de inmediato. Lo único que hizo fue desviar la mirada, y en ese simple gesto, Samuel obtuvo su respuesta. Valeria sintió una opresión en el pecho. No entendía exactamente lo que ocurría, pero estaba segura de algo, esa noche no era solo sobre su matrimonio destrozado. Mauricio, al notar la tensión entre Fernanda y Samuel, interrumpió con una risa nerviosa. Creo que todos deberíamos calmarnos, ¿no creen? Su intento de desviar la atención fue tan torpe que ni siquiera los invitados más distraídos le prestaron atención. Samuel ni siquiera parpadeó. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, preguntó con los puños cerrados. Su tono era gélido, calculado. Mauricio parpadeó, sorprendido. Perdón. Fernanda pareció reaccionar ante esa pregunta y finalmente habló, con voz seca. Esto no es asunto tuyo, Samuel. Pero su mirada traicionó sus palabras. Era asunto suyo. Valeria tragó saliva. Lo veía claro, Fernanda y Samuel no eran desconocidos. Había historia entre ellos, una que ni Mauricio ni ella parecían entender del todo.
Los susurros entre los invitados aumentaron. La fiesta se había convertido en un espectáculo de revelaciones inesperadas. Valeria sintió una punzada de vértigo. Primero, descubrir la traición de su esposo. Ahora, ver a su viejo amigo enfrentarse a la amante de Mauricio como si él también tuviera una cuenta pendiente con ella. Todo estaba tomando un giro que no había previsto. Respóndeme, Fernanda. La voz de Samuel se tornó más grave. La mujer, aún sosteniendo su copa de vino como si fuera un ancla, exhaló con resignación. No aquí, murmuró, echando una mirada nerviosa a los presentes. Samuel soltó una risa amarga. No aquí, tienes que estar bromeando. Apareces después de todos estos años, y resulta que estás con él. Valeria ya no pudo callar. ¿De qué se conocen ustedes?, preguntó, mirándolos a ambos. Samuel cerró los ojos por un instante, como si buscara paciencia. Fernanda se limitó a morderse el labio. ¿Y Mauricio? Mauricio no podía ocultar que tampoco sabía la respuesta. Fernanda, la mujer que hasta hace unos minutos parecía la dueña absoluta de la noche, ahora se veía como una sombra de sí misma. Su postura, antes segura y elegante, se quebraba poco a poco bajo la presión de tantas miradas inquisitivas. La copa de vino en su mano temblaba apenas, y aunque intentaba mantener una expresión imperturbable, su respiración irregular la delataba. Algo la tenía al borde del colapso, y Valeria lo notó. La anfitriona de la fiesta, la supuesta amante de Mauricio, la mujer que había reunido a todos en esa noche de aparente celebración, ahora se veía incómoda en su propio terreno. Su incomodidad no venía solo de la presencia de Valeria, sino de algo más profundo. No era solo culpa, ni miedo, era una mezcla de sensaciones que la hacían ver como una actriz atrapada en una obra cuyo guión ya no controlaba. Samuel también la observaba con el ceño fruncido, cada vez más seguro de que lo que estaba ocurriendo tenía raíces en un pasado que él desconocía o, peor aún, que él había olvidado. Algo en Fernanda no cuadraba con la imagen que él guardaba en su memoria. Fernanda, ¿qué demonios está pasando aquí? Su voz fue un susurro afilado, pero lo suficientemente fuerte como para ser oído por Mauricio, que de inmediato se puso en alerta. Fernanda giró el rostro hacia Samuel con una expresión que oscilaba entre el desafío y la angustia. No es el momento ni el lugar para esto, murmuró, apretando los labios. Samuel soltó una risa amarga, sin apartar los ojos de ella. Ah, no. Qué conveniente. Justo cuando creía que lo había visto todo, apareces tú, y resulta que estás con él. La palabra final la escupió con un desprecio que ni siquiera intentó disimular. Mauricio, que hasta ese momento había permanecido callado, cruzó los brazos y miró a Fernanda con una mezcla de fastidio y expectación. ¿Puedo saber qué está pasando aquí? ¿Por qué actúan como si se conocieran de otra vida? Fernanda cerró los ojos un instante, como si necesitara reunir fuerzas antes de responder. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz femenina, suave pero venenosa, interrumpió desde un rincón del salón. Ella no debería estar aquí. Valeria giró bruscamente la cabeza y vio a dos mujeres que cuchicheaban entre ellas, lanzándole miradas fugaces y luego bajando la vista con rapidez. No hablaban de Fernanda. Hablaban de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué su presencia causaba tanta incomodidad entre los invitados? Entendía que su aparición había sido una sorpresa para Mauricio y Fernanda, pero la reacción de los demás era un enigma que la inquietaba cada vez más. Fernanda pareció escuchar el comentario y se tensó aún más. Sus ojos, oscuros y calculadores, recorrieron la habitación, como si evaluara cuántas personas habían más de lo que deberían. Luego, con un movimiento rápido, terminó de un solo trago la copa de vino y la dejó sobre una mesa cercana. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más controlada. Valeria, creo que esta no es la mejor manera de manejar las cosas. No querrás hacer un espectáculo aquí, ¿verdad? La insinuación implícita encendió una chispa en Valeria. ¿Acaso esta mujer pretendía darle lecciones de dignidad después de haberle robado a su esposo? Se cruzó de brazos, sin dar un solo paso atrás. Hacer un espectáculo, repitió, con una media sonrisa cargada de ironía. Disculpa, pero hasta donde yo sé, tú organizaste esta fiesta. Yo solo recibí una invitación. Un murmullo recorrió la sala. Valeria no era la única que sabía de la existencia de ese mensaje. Los ojos de Fernanda destellaron con un brillo peligroso, pero no dijo nada. Mauricio, cada vez más impaciente, miró a Fernanda con evidente irritación. ¿Qué significa eso? ¿La invitaste?
Samuel, que había estado observando todo con la mandíbula tensa, habló antes de que Fernanda pudiera responder. Eso es lo que todos queremos saber. Fernanda entrecerró los ojos y tomó aire con calma, como si intentara medir cada una de sus palabras antes de soltar la verdad. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Mauricio la tomó del brazo con una brusquedad apenas disimulada. «¿Tú la trajiste aquí?», exigió en voz baja, con el veneno goteando de cada palabra. Fernanda se zafó de su agarre con un gesto elegante pero firme, y sus ojos, ahora encendidos con una furia contenida, lo atravesaron como dagas. El aire estaba impregnado de incertidumbre, como si cada palabra dicha dejara más preguntas que respuestas. La tensión era palpable, pero Fernanda, aún con el rostro endurecido, decidió retomar el control. Tomó otra copa de vino de la bandeja de un mesero que pasaba cerca y, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, alzó la voz sobre el murmullo inquieto de los invitados. «Bueno, creo que esta noche merece un brindis». La frase, pronunciada con esa tranquilidad forzada, hizo que todos volvieran su atención hacia ella. Los murmullos cesaron poco a poco. Nadie se atrevía a hablar cuando la anfitriona tomaba la palabra. Era su fiesta, después de todo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Esa mujer estaba tramando algo. Mauricio se removió en su lugar, inquieto. Samuel cruzó los brazos, con el ceño fruncido. Y Valeria, aún sin entender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fernanda levantó la copa con una elegancia estudiada y paseó la mirada por todos los presentes antes de continuar. «Esta noche es especial», dijo, con una voz melodiosa que ocultaba algo más oscuro. «Es una noche de revelaciones, de verdades que han esperado demasiado tiempo para salir a la luz». Valeria sintió que su corazón se detenía un segundo. ¿Qué estaba insinuando? Miró de reojo a Mauricio, que tenía la mandíbula apretada, y luego a Samuel, quien no apartaba la vista de Fernanda, como si intentara descifrarla. «Brindemos», continuó Fernanda, elevando aún más su copa, «porque hoy se celebran muchas cosas. Amores nuevos, comienzos inesperados, y, sobre todo, la verdad». Hubo un breve instante de silencio. Entonces, Mauricio tosió de repente y se atragantó con su propia bebida. El sonido áspero rompió el momento como un cristal que estalla en el suelo. Todos lo miraron, pero él se recompuso rápidamente, fingiendo que nada pasaba. Pero Valeria lo vio. Vio el miedo cruzando su rostro durante un segundo. Y en ese instante supo que Fernanda no estaba simplemente jugando con las palabras. Samuel dio un paso adelante, cada vez más impaciente. «¿Por qué tengo la sensación de que este brindis no es tan inocente como parece?» Su tono era bajo, pero lo suficientemente amenazante como para que algunos invitados intercambiaran miradas incómodas. Fernanda lo miró con diversión, como si estuviera disfrutando cada segundo. Dio un pequeño sorbo a su vino y sonrió con falsa dulzura. «Oh, Samuel. Siempre tan directo». Valeria sintió un vacío en el pecho. Fernanda lo conocía bien. La anfitriona de la fiesta volvió a fijar su atención en ella, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. «Valeria, qué suerte que hayas venido esta noche». Su tono era suave, casi afectuoso, pero Valeria supo que detrás de esas palabras había algo mucho más retorcido. Los invitados contenían la respiración. Todos sabían que algo grande estaba por revelarse. El silencio era espeso, como si cada persona en la fiesta contuviera la respiración. La música de fondo, que hasta hace unos minutos parecía un mero acompañamiento para el evento, ahora sonaba distante, irrelevante. El verdadero espectáculo estaba ocurriendo en el centro de la sala. Y todos eran testigos de ello. Valeria sentía su piel arder. No era solo rabia ni humillación, era algo más profundo, algo que no lograba comprender del todo. Había entrado en esa fiesta esperando una confrontación con Mauricio, pero lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de la infidelidad. Su intuición le gritaba que no solo era una esposa traicionada descubriendo una verdad incómoda. Era una pieza en un juego que no comprendía. Fernanda, la mujer que hasta hace unos minutos se mostraba segura y elegante, ahora tenía un brillo extraño en los ojos. No era miedo. No era culpa. Era determinación. Como si llevar a Valeria hasta ahí hubiera sido parte de un plan mayor. Como si esta noche fuera su noche y ella, y solo ella, controlara la narrativa. Samuel también lo había notado. Su expresión era la de un hombre que acababa de darse cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar.
Se inclinó hacia Valeria y le susurró en voz baja, con los ojos aún fijos en Fernanda. Esto no es solo sobre Mauricio. Aquí hay algo más. Las palabras le hicieron sentir un escalofrío. Lo sabía. Lo había sentido desde que cruzó la puerta. Pero si no se trataba solo de Mauricio, entonces, ¿de qué? Miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los invitados. ¿Por qué todos parecían tan tensos? Algunas mujeres se habían tomado del brazo, compartiendo miradas nerviosas. Los hombres, en su mayoría, evitaban hacer contacto visual. Era como si todos supieran algo que ella aún no sabía. Y entonces, todo encajó. Mauricio no estaba solo en esto. No era solo un esposo infiel atrapado en el acto. No. Era parte de algo más grande. Y si Fernanda lo sabía, si Fernanda lo había orquestado todo para que ella estuviera aquí, entonces esta noche no era sobre ella enfrentándolo. Era sobre ella descubriéndolo. Valeria sintió cómo se le secaba la garganta. Dio un paso hacia Fernanda, con la voz apenas controlada. ¿Tú enviaste el mensaje? Fernanda la miró en silencio durante un largo segundo. Y luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, respondió. Sí. No hubo excusas, no hubo rodeos. Lo dijo con una franqueza que la dejó sin aire. Samuel frunció el ceño, su paciencia agotándose. ¿Por qué? ¿Qué ganas con todo esto? Fernanda inclinó la cabeza, estudiándolo. Luego dejó escapar una risa breve, seca, como si realmente le divirtiera la pregunta. Justicia. La palabra quedó flotando entre ellos. Justicia. Valeria sintió que su piel se erizaba. ¿Justicia de qué? Mauricio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, pareció despertar del trance en el que estaba. Su reacción fue instantánea, casi desesperada. Fernanda, ya basta. Pero ella no se inmutó. Era él quien estaba perdiendo el control. Fernanda aún tenía el poder. ¿Basta de qué, Mauricio? Preguntó, fingiendo inocencia. ¿De decir la verdad? ¿De contarle a Valeria lo que realmente pasa? Mauricio apretó los puños. Su pánico era evidente. No lo hagas, le advirtió en un tono bajo, peligroso. Valeria sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué era lo que Mauricio no quería que ella supiera? Samuel, que hasta ahora había observado la escena con una mezcla de confusión y rabia contenida, dio un paso adelante. Ya basta de rodeos. Dilo de una vez. Fernanda bajó la copa de vino con calma y se acercó a Valeria. Sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo estremecerse. Cuando habló, su voz fue suave, casi un susurro. Tú mereces saber todo, Valeria. El aire dentro del salón parecía haberse congelado. El sonido de los cubiertos contra los platos, las risas superficiales, el tintineo de las copas, todo había desaparecido. Solo quedaban ellos cuatro en medio de un campo de batalla invisible, Valeria, Mauricio, Samuel y Fernanda. Todos los demás invitados, aunque en silencio, observaban con la morbosidad de quien presencia una catástrofe inminente. Mauricio, aún con la mano a medio camino tras haber soltado el brazo de Fernanda, tenía la respiración entrecortada. Su mandíbula se tensaba con cada segundo que pasaba. No comprendía lo que estaba ocurriendo. No entendía por qué su amante y su esposa estaban en la misma habitación, ni por qué Samuel, un hombre con el que apenas había cruzado palabras en el pasado, miraba a Fernanda con un dolor tan profundo que parecía quemarlo por dentro. Y Valeria, ella tampoco entendía. Hasta ese momento, pensó que la traición de Mauricio sería el único golpe de la noche, que lo peor que podía suceder era descubrir que su esposo tenía una doble vida. Pero ahora, viendo la manera en la que Samuel y Fernanda se miraban, sentía que la historia que se desplegaba ante ella era mucho más grande de lo que jamás imaginó. Samuel dio un paso adelante, como si la distancia entre él y Fernanda pudiera hacer más nítida la verdad. Su expresión no era solo de desconcierto, sino de algo más hondo, algo que se había quedado atrapado en su pecho durante años y que, de pronto, se liberaba con la furia de una tormenta contenida. ¿Por qué te fuiste? Las palabras salieron de su boca con el peso de una pregunta que había permanecido en el aire por demasiado tiempo. No sonaban como una acusación, sino como una súplica. Un eco de lo que había sido. De lo que podría haber sido. Fernanda se quedó inmóvil. No esperaba esa pregunta. No de él. No en ese lugar. Valeria la observó con detenimiento.
Por primera vez, la mujer que había destrozado su matrimonio parecía frágil. La seguridad con la que había dominado la situación hasta ese momento se esfumaba poco a poco, y en su lugar, quedaba algo más crudo, más real. No fue mi elección. La voz de Fernanda sonó baja, casi un susurro, pero en la sala enmudecida resonó como una campanada en medio de la noche. Samuel cerró los ojos un instante, como si la respuesta lo golpeara de lleno en el pecho. No fue su elección. Soltó una risa amarga, llena de incredulidad. Ah, no. Sus ojos oscuros la atravesaron con una mezcla de rabia y dolor. Porque desde aquí parece que tomaste decisiones bastante claras. Me dejaste sin una sola explicación y ahora resulta que estabas con él. Giró el rostro y señaló a Mauricio con desprecio. Mauricio, que hasta ese momento había permanecido como un espectador más en su propia pesadilla, frunció el ceño y cruzó los brazos con incomodidad. ¿Alguien puede explicarme qué demonios está pasando aquí? Fernanda soltó el aire lentamente y, en un gesto casi imperceptible, bajó la mirada. No quería responder. Pero Samuel no iba a dejarla escapar. Responde. Dime por qué te fuiste. Ella levantó la cabeza y lo miró fijamente. Y en sus ojos había algo que lo dejó helado. No eres el único que tiene preguntas, Samuel. El silencio se hizo aún más pesado. Las palabras de Fernanda no eran una respuesta. Eran un enigma. Samuel frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Fernanda sostuvo la mirada unos segundos más antes de dejar caer la verdad como una sentencia. Que nunca te preguntaste quién te obligó a alejarte de mí. La frase cayó como un golpe seco en el pecho de Samuel. Podría haberle gritado. Podría haberla acusado de mentirosa. Podría haber hecho cualquier cosa, pero no lo hizo. Porque, en el fondo, esa idea lo golpeó con una verdad que había preferido ignorar durante demasiado tiempo. Valeria sintió que su corazón se detenía un segundo. Fernanda no solo había desaparecido de la vida de Samuel, lo habían separado de ella. Las palabras de Fernanda seguían flotando en el aire, envolviendo a todos en una nube de incertidumbre. Nunca te preguntaste quién te obligó a alejarte de mí. No era solo una revelación, era una herida abierta en el pasado de Samuel. Una que él ni siquiera sabía que tenía. Los segundos parecían alargarse. El sonido de la música en la fiesta se volvía cada vez más lejano, hasta convertirse en un zumbido insignificante en comparación con el silencio abrumador que se había apoderado del salón. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper la tensión que se cernía sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Samuel sintió una presión en el pecho, una sensación sofocante que lo obligó a respirar hondo. Toda su vida había creído que Fernanda lo había dejado porque quiso. Porque había dejado de amarlo. Ahora, en cuestión de segundos, toda esa narrativa se desmoronaba frente a él. ¿Qué significa eso? Su voz era baja, controlada, pero cualquiera que lo conociera bien sabría que estaba conteniendo una furia devastadora. Fernanda mantuvo su mirada firme en la de él, pero no respondió de inmediato. Parecía debatirse entre seguir guardando silencio o soltarlo todo de una vez. Y Samuel lo notó. Ella temía decir la verdad. Valeria observaba la escena con el corazón en un puño. Todo lo que había creído saber sobre esa noche, sobre su matrimonio, sobre la infidelidad de Mauricio, se estaba convirtiendo en un simple fragmento de algo mucho más grande. Más turbio. Más doloroso. Mauricio, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, soltó una risa forzada. ¿Ahora resulta que eres la víctima, Fernanda? Vamos, no dramatices. Ya estamos demasiado grandes para los cuentos de hadas. Pero nadie le prestó atención. Samuel ni siquiera apartó los ojos de Fernanda. Sabía que Mauricio estaba tratando de distraerlo, de desviar la conversación. Pero no funcionaría. No esta vez. Dilo. Samuel avanzó un paso. Su voz ya no era solo controlada, era una orden. Dime quién me alejó de ti. Fernanda tragó saliva. Mauricio se removió incómodo. Y Valeria lo vio. Vio la forma en que su esposo miraba a Fernanda. Como si, por primera vez en toda la noche, sintiera verdadero miedo. Samuel se dio cuenta al mismo tiempo. Sus ojos se afilaron y se giró hacia Mauricio con el ceño fruncido. ¿Fuiste tú? Mauricio parpadeó un par de veces, como si intentara procesar la pregunta. Pero no respondió. Valeria sintió que la sangre le hervía. Mauricio, responde.
Su esposo apretó los dientes, eligiendo con cuidado sus palabras. No sé de qué está hablando Fernanda. Samuel sintió un golpe de ira en la boca del estómago. Mauricio era un mentiroso habilidoso, pero no podía engañarlo. No esta vez. Fernanda, sin embargo, lo miró con frialdad. No solo él. Samuel sintió que se le helaban las venas. No solo él. ¿Quién más? El aire en la sala se volvió irrespirable. La confesión de Fernanda flotaba en el ambiente como una bomba de tiempo, a punto de explotar con consecuencias irreparables. Yo no soy la única. Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. No era la única. Fernanda no era la única. La cabeza le zumbaba, como si su propio cuerpo se resistiera a procesar lo que acababa de escuchar. Hasta ese momento, había creído que su mayor dolor sería descubrir que su esposo la había engañado con otra mujer, que había construido una vida paralela a sus espaldas. Pero ahora entendía que su dolor era apenas una fracción de la verdad. Hubo un silencio denso, uno que parecía extenderse en todas direcciones, hasta que Samuel lo rompió con una única palabra. ¿Qué? Su voz era baja, ronca, cargada de incredulidad y furia contenida. Fernanda lo miró sin apartar la vista, con una expresión que ya no tenía rastros de burla ni provocación. Era puro cansancio. Pura resignación. ¿Escuchaste bien? Mauricio, en un intento torpe de recuperar el control, alzó las manos con exasperación. Basta, Fernanda. Ya es suficiente. Pero nadie le prestó atención. Valeria apenas podía respirar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con una crueldad insoportable. Su esposo la había engañado durante años. No con una mujer. No con dos. Con varias. Mauricio, el hombre que alguna vez le prometió fidelidad, el que le juró que siempre serían solo ellos dos, era un mentiroso compulsivo. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos mientras buscaba la única confirmación que importaba. Es cierto. Su voz sonó temblorosa, pero firme. Mauricio tragó saliva. Nunca había sido un hombre torpe con las palabras. Siempre sabía qué decir, cómo salir de una situación incómoda, cómo endulzar una mentira para hacerla parecer verdad. Pero esa noche no encontraba ninguna excusa que pudiera salvarlo. Los ojos de Valeria lo atravesaron como dagas. Exigían la verdad. Mauricio abrió la boca, pero Fernanda se adelantó. Si no te lo dice él, te lo digo yo. Las miradas de todos volvieron a ella. Había algo en su postura que irradiaba poder. Ya no era la amante humillada. Era la mujer que iba a incendiar todo. Valeria apretó los puños. Ella quería escucharlo de su esposo. Quiero que lo digas, Mauricio. Su tono era frío como el hielo. Mauricio pasó una mano por su rostro y soltó un suspiro cansado. No tenía escapatoria. Sí. Una sola palabra. Pero bastó para hacer que el mundo de Valeria se hiciera pedazos. Sintió un vacío en el estómago, como si acabara de caer en un abismo del que no podía salir. La confirmación no era una sorpresa, pero dolía igual que si lo fuera. Mauricio, su esposo, el hombre al que había amado, le había mentido en la cara durante años. Y no solo a ella. También a Fernanda. Y a quién sabe cuántas más. Samuel, hasta ese momento paralizado, finalmente reaccionó. Eres un maldito desgraciado. Su voz era un susurro, pero en ella se contenía toda la rabia acumulada de años de engaños. Mauricio lo fulminó con la mirada. No tienes derecho a hablar. Samuel soltó una risa sarcástica. No, después de lo que acabo de escuchar. Eres patético. Pero Valeria no prestaba atención a su discusión. Solo podía pensar en quién era la otra mujer. ¿Quién es ella? Mauricio se tensó. Fernanda cruzó los brazos. Ella sí sabía la respuesta. Valeria sintió que la sangre le hervía en las venas. No quería más mentiras. Mauricio sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Esto no estaba en sus planes. Nada de esto debía estar ocurriendo. Durante años había manejado su vida como un ajedrez perfecto, moviendo cada pieza con precisión quirúrgica. Cada mentira tenía su lugar. Cada engaño estaba bien calculado. Pero ahora, su tablero estaba patas arriba. Y él era el rey a punto de caer. Los ojos de Fernanda ardían con una satisfacción peligrosa. Ella sabía exactamente lo que hacía.
Sabía que no le estaba dando a Mauricio tiempo para respirar. ¿Quién es ella? La voz de Valeria rompió el silencio con una firmeza que sorprendió incluso a los invitados. No temblaba. No se veía devastada ni rota. Se veía lista. Mauricio la miró con el labio inferior temblando levemente. Sabía que no podía mentirle otra vez. No después de todo lo que había salido a la luz. Fernanda, en cambio, no tenía ninguna intención de prolongar su agonía. Su sonrisa era afilada como una navaja cuando susurró. No te preocupes, Valeria, ya la invité. El aire se volvió pesado. Hubo un murmullo entre los invitados. Algunas personas se giraron hacia la entrada del salón, otras se movieron incómodas. Había alguien más allí. Samuel, a quien hasta ahora la furia lo había mantenido en pie, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fernanda tenía todo planeado. Un eco de tacones resonó contra el suelo de mármol. Un sonido pausado, elegante. Valeria sintió una corriente helada en el pecho. No quería voltear. No quería ver. Pero lo hizo. Y entonces su mundo se desmoronó por completo. La mujer que avanzaba lentamente entre los invitados, con la cabeza en alto y los labios pintados de rojo intenso, no era una desconocida. No. Era alguien que Valeria conocía muy bien. Demasiado bien. Mauricio, que hasta ese momento había logrado mantener su postura, perdió todo el color del rostro. Sus labios se entreabrieron, pero no emitió sonido alguno. Samuel cerró los ojos y negó con la cabeza. No podía ser cierto. Fernanda disfrutó cada segundo del impacto. Cada rostro sorprendido. Cada fragmento de la mentira de Mauricio desmoronándose en tiempo real. Valeria sintió que las piernas le fallaban. La tercera amante. La mujer con la que Mauricio también había compartido su cama. Era Camila. El salón entero quedó sumido en un silencio abismal. Solo el sonido de los tacones de Camila resonaba contra el suelo de mármol, cada paso suyo un eco fúnebre que anunciaba la caída de Mauricio. Valeria no podía moverse. No podía respirar. Había pasado los últimos minutos creyendo que lo peor ya había pasado, que nada podía ser más devastador que la confesión de Fernanda, que ningún dolor podría compararse con descubrir que su esposo tenía no una, sino varias amantes. Pero ahora la traición tenía un rostro familiar. Un rostro que le era tan cercano que dolía en lo más profundo de su ser. Samuel, rígido como una estatua, observaba la escena con el ceño fruncido, tratando de entender cómo alguien podía caer tan bajo. Camila. La prima de Valeria. ¿Hasta dónde llegaba la podredumbre de Mauricio? Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos fingían sorpresa, otros intercambiaban miradas furtivas como si ya supieran lo que estaba ocurriendo desde hace tiempo. Fernanda disfrutaba cada segundo de ese momento. Ese era el final que había planeado. Camila avanzó con la misma arrogancia que siempre la había caracterizado, con los labios pintados de un rojo agresivo y una sonrisa que no se molestaba en ocultar. No había culpa en su expresión. No había vergüenza. Solo una satisfacción venenosa que la hacía aún más despreciable. Cuando llegó hasta el centro del salón, se detuvo. Se colocó justo entre Valeria y Mauricio. Miró a Mauricio primero, con una intensidad que hizo que él apartara la vista. Ese simple gesto lo delató. Él había mentido. Él había engañado. Él había destruido todo. Y Camila había sido su cómplice. Hola, prima. Dijo Camila con suavidad, con esa dulzura falsa que siempre la había acompañado. Valeria sintió que la sangre le hervía en las venas. Era una burla. Camila se estaba burlando de ella en su cara. No respondió. No podía. Las palabras se le atoraban en la garganta. Mauricio intentó reaccionar. Dio un paso adelante y alzó una mano, como si pudiera controlar la situación. Como si pudiera hacer que todo volviera a su lugar. Valeria, comenzó, pero su voz sonó seca, hueca. Vacía. No. Su voz fue un filo cortante. No lo iba a escuchar. No otra vez. Fernanda se cruzó de brazos y sonrió con satisfacción. El golpe final estaba dado. Tardaste en reaccionar, Mauricio. Murmuró con sorna. Esperaba que tuvieras una mejor defensa. Mauricio la fulminó con la mirada, pero ya no tenía poder sobre ella. Samuel, hasta ese momento conteniendo la rabia, explotó.
¿es que no tienes límites? Su voz retumbó en el salón. No solo traicionaste a Valeria, no solo engañaste a Fernanda, sino que te acostaste con su propia sangre. Mauricio se giró hacia él con furia. No te metas en esto. ¿Que no me meta? Samuel rió con incredulidad. ¿Después de todo lo que he visto esta noche? ¿Después de que destruiste la vida de Valeria y jugaste con Fernanda como si fuera un peón? Camila, que había permanecido callada mientras ellos discutían, suspiró con fastidio. Dios, qué dramáticos. Rodó los ojos. No es para tanto. No es para tanto. Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía. No solo la habían traicionado. Ahora estaban tratando de minimizar su dolor. Mauricio se giró hacia ella con el ceño fruncido. Valeria, por favor. Pero ella levantó una mano, deteniéndolo. Por primera vez en la noche, fue ella quien puso un alto. El silencio se hizo absoluto. No te atrevas. Dijo, con la voz firme pero peligrosa. Mauricio se quedó sin palabras. Pasé años creyendo en ti. Años construyendo una vida a tu lado. Continuó, sin levantar la voz, pero con un filo que dejaba claro que su paciencia se había acabado. Te perdoné cosas que nunca debía haber perdonado. Mauricio abrió la boca, pero Valeria no le dio oportunidad de hablar. No vuelvas a decir mi nombre. Espetó. No tienes derecho. Samuel sonrió levemente. Esa era la Valeria que él recordaba. Fernanda inclinó la cabeza y dejó su copa sobre la mesa más cercana. Bueno, creo que con esto cerramos la velada. Hubo risas incómodas entre algunos invitados. La fiesta había terminado. Mauricio miró alrededor, sintiendo por primera vez lo que era estar completamente solo. Había perdido todo. Valeria. Ella lo miró una última vez. Te deseo que sufras cada minuto lo que yo sufrí todos estos años. Luego, sin mirar atrás, tomó su bolso, respiró hondo y caminó con dignidad hacia la salida. El aire de la noche golpeó su rostro con una fuerza inesperada cuando cruzó la puerta de la mansión. Era frío, pero no le incomodó. Al contrario, le supo a libertad. El murmullo de la fiesta aún flotaba detrás de ella, pero ya no le pertenecía. Ese mundo de mentiras, traiciones y apariencias se había quedado atrás. Valeria avanzó con pasos firmes por el empedrado de la entrada, pero con cada paso que daba, sentía el peso de la noche sobre sus hombros. Todo lo que había creído cierto se había desmoronado en cuestión de horas. Había entrado a esa fiesta como una esposa traicionada, creyendo que su mayor dolor sería enfrentarse a la infidelidad de su esposo. Pero la verdad era más cruel, no solo había sido engañada por Mauricio, sino por su propia sangre. Su prima. Ese pensamiento le oprimió el pecho. Camila. Las imágenes se agolparon en su mente, su infancia juntas, sus secretos de adolescencia, las veces que se prometieron que serían como hermanas hasta el final de sus días. Todo había sido una farsa. Todo había sido una mentira. Detuvo sus pasos por un instante y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo había sido tan ciega? Pero no iba a llorar. No más. No por ellos. El sonido de unos pasos detrás de ella la sacó de sus pensamientos. No necesitó girarse para saber quién era. ¿Estás bien? La voz de Samuel era baja, tranquila. No intentaba consolarla con palabras vacías ni darle respuestas que ella no tenía. Solo estaba allí. Valeria dejó escapar una risa breve, sin humor. No lo sé. Era la única verdad que podía decir en ese momento. Samuel asintió. No insistió. No la apresuró ni le dijo que el tiempo lo curaría todo. Porque sabía que el dolor de una traición no se mide en días ni en meses. Solo se cura cuando uno decide que ya no va a cargar con él. Llegaron hasta su coche. Valeria sacó las llaves de su bolso, pero antes de abrir la puerta, se quedó mirando su reflejo en la ventanilla. La mujer que la observaba de vuelta no era la misma que había llegado a esa fiesta. La Valeria de hace unas horas aún tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Aún creía que Mauricio, pese a sus fallas, no sería capaz de humillarla de esa manera. Aún quería creer que su vida tenía sentido. Esa mujer ya no existía. Ahora veía a una mujer rota, pero no destruida. Sí, había perdido mucho. Había perdido a su esposo. Había perdido la confianza en su propia familia. Había perdido años de su vida en una mentira. Pero,
Por primera vez en mucho tiempo, había ganado algo que no tenía precio. Su dignidad. Y con ella, una nueva oportunidad. ¿Quieres que maneje yo?, preguntó Samuel, con suavidad. Valeria negó con la cabeza. No. Una sonrisa leve asomó en sus labios. Ya no quería que nadie más tomara el control de su vida. Esta vez, manejo yo. Samuel la miró por un segundo y soltó una carcajada baja. Esa es la Valeria que yo recuerdo. Ella subió al coche, encendió el motor y sintió como el rugido del motor resonaba en su pecho. Ese sonido era la promesa de un nuevo comienzo. Pero antes de arrancar, giró la cabeza hacia Samuel. ¿Y ahora qué? Samuel la observó de reojo y sonrió. Ahora, lo que queramos. Valeria lo miró por un instante, dejando que esas palabras se asentaran en su mente. Lo que queramos. Por primera vez en años, no tenía miedo. Apretó el volante con determinación y pisó el acelerador. Dejó atrás la mansión. Dejó atrás los rostros de los traidores. Dejó atrás una vida que ya no le pertenecía. El destino a veces nos pone en situaciones que parecen increíbles, ¿verdad? Pero, ¿realmente existen las casualidades o todo tiene un motivo mayor? Si esta historia ya te ha sorprendido, espera a ver, aparecí en la fiesta de mi marido y su amante. ¿Pero quién vino conmigo? Aquí te dejo un video en la pantalla final donde descubrirás otro giro impresionante. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.